Buenos días. Nuestro grupo está formado por Flores Annalise, Marín Yuleni y mi persona González Gibelis. Entre las tres vamos a discutir el tema de lo que es instalaciones sanitarias. Pasando la lámina vamos a ver nuestro índice, donde vamos a discutir todos los temas en esta exposición. El primer tema es un pequeño concepto o generalizando el concepto de las instalaciones sanitarias, pequeños conceptos básicos que debemos conocer antes de discutir la historia y el objetivo. Los conceptos como agua potable y agua residual. Seguido de la historia, los objetivos y la importancia de nuestras instalaciones sanitarias, vamos a discutir los grandes o la mayoría de números de tipos que tenemos en las instalaciones. También vamos a ver las consideraciones del diseño al momento de instalar cualquier conjunto de tuberías o equipos en una infraestructura y los materiales para las instalaciones sanitarias, dependiendo del tipo de cada quien. Vamos a comenzar con la definición o el concepto de qué son las instalaciones sanitarias. Las instalaciones sanitarias las podemos definir como un conjunto de tuberías, equipos y accesorios que le permiten la conducción o transporte de aguas a infraestructuras o a salidas donde haya el equipo de residual. Si fuera así como tuberías de desagüe y ventilación, las tuberías del baño, las tuberías de la cocina, lavamanos, todo eso hasta un alcantarillado público o en otras opciones, otros lugares a fosas sépticas. Todo ese sistema es instalado por la facilidad que puede adquirir el hombre en su vida diaria o en cualquier infraestructura procedente. Debido a que como el agua es un material que todo el mundo requiere, es fácil y aceptable gracias a estas instalaciones sanitarias. Tenemos, entre otros conceptos, para dejar más claro en las instalaciones sanitarias, tenemos el concepto de instalaciones de agua potable, que el agua potable es como el conjunto de tuberías y accesorios que interconectan a la instalación domiciliaria. Es decir, el agua potable es aquel líquido o agua aceptable a consumir, es decir, para el uso humano, que se puede utilizar tanto como para la cocina, para nuestro consumo diario o para actividades típicas de nuestra casa como lavar, cocinar y entre otras, incluso para el consumo animal. Ese tipo de agua potable carece de virus, bacterias, otras enfermedades o incluso toxicidades para que sea apta para el uso. El siguiente tenemos las instalaciones de agua servida o residuales. Es decir, que estas instalaciones son las encargadas de desechar o evacuar o dejar fluir estos desechos sólidos o líquidos y aguas servidas ya utilizadas desde la vivienda hasta un colector público, es decir, alcantarillas o otras empresas o industrias donde filtran el agua porque una vez que haya sido desechada para volver al mundo subterráneo tiene que hacer un proceso de filtraciones. Es decir, de estas aguas servidas o residuales son todas aquellas que ya no son aptas para el consumo humano, sino simplemente, como lo dice la palabra, es apta para el desecho, nada más. Seguido podemos tener una pequeña historia. Vamos a destacar de que todo surge por una necesidad. En el caso de la historia de las instalaciones sanitarias, vamos a ir justamente ya a 6.000 años antes de Cristo, donde el hombre se da cuenta de que existe la necesidad de obtener su agua potable de una manera rápida y cercana. Al darse cuenta de que no puede tener a domicilio o el lugar donde reside, un lugar como un lago o un río donde pueda extraer esa agua de forma rápida, el hombre comienza a pensar de que necesita maneras de distribuir o tener en ese caso el agua. Y al mismo tiempo, ese proceso de residuo. Una vez el agua ya utilizada, no podían echarla simplemente a un lado. Tenían que buscar ya un concepto de dónde vertir esos desechos, tanto líquidos como sólidos. Ya tenemos una historia en que comenzamos en Mesopotamia, casi que ya a los 6.000 años antes de Cristo, donde se observan los primeros sistemas de desagüe, pozos sépticos y sistemas de drenaje.
Continuando, tenemos que en Egipto, ya 1500 años antes de Cristo, se comienza a ver el desarrollo de tuberías de barro para conducir agua, ya sea desde el río hacia sus hogares o al contrario. En Babilonia, en 600 años antes de Cristo, sistemas sofisticados ya se veían para regar los jardines, ya sea de las personas más importantes o incluso regar las siembras típicas, pero ya existía un sistema sofisticado. Tenemos que en Grecia, ya 400 años antes de Cristo, ya se veían claramente los sistemas de acueductos de piedra para transportar agua limpia, es decir, ya podría ser utilizado como el agua potable. En Roma, 100 años antes de Cristo, ya existían acueductos y canales de piedra y plomo para transportar aguas a las ciudades y palacios guiados por la fuerza de gravedad. Es decir, ellos no tenían ese tipo de tecnología como una bomba para transportar esa agua. Entonces, claramente usaban simplemente la fuerza de gravedad desde un manantial a un lago, mientras que transportaba toda esa agua. Ya en Europa, a 400 años después de Cristo, se comienzan a usar pozos sépticos e iniciando con el uso de urinales. Es decir, simplemente no necesitaban un canal, sino poseían un urinal y simplemente botaban eso en un transporte, ya a mano. Seguido en los años 1480 después de Cristo, ya se creaban prototipos de inodoros con bombas de agua. Asimismo, ya en Estados Unidos, en los años 1500 aproximadamente, se crea el primer sistema de suministro de agua para abastecer a bomberos con troncos ahuecados formando una tubería. Es decir, no necesariamente estaban usando tuberías de piedra o de plomo, sino usaban troncos huecos. En Estados Unidos, en 1850 después de Cristo, se introducen las cañerías de hierro fundido en casas comunes y se recrea el excusado en el exterior, es decir, que en toda una infraestructura el excusado se encontraba fuera de ella. Seguido, aproximadamente en los años 1860, en Inglaterra se manda a construir el primer sistema de alcantarillas en Londres, es decir, toda infraestructura que se creaba en la ciudad, en la parte subterránea ya tenía todo el mismo final, es decir, en las alcantarillas. Seguido venía Estados Unidos en 1890 después de Cristo, que se recrean las válvulas para calentadores de agua y se fabrica el inodoro de porcelana. Seguido de ahí, más adelante, ya en los años 1900, ya la civilización mejora un poco y simplemente en la actualidad ya tenemos instalaciones en donde toda una infraestructura, ya sea una casa normal o una edificación industrial, todo está separado tanto como para las aguas potables o el aguas residuales, todas están separadas evitando el contacto de las mismas. Es decir, incluso ya poseemos agua caliente, ya todo es muy directo y no necesitan ese tipo de trabajo como para realizar mantenimientos o cambios. Seguido de la historia, vamos a discutir un poco sobre lo que es el objetivo claro de las instalaciones industriales. Entonces, tenemos que, para dotar uno de los primeros principales objetivos de las instalaciones sanitarias es a retirar de las construcciones de forma segura, aunque no necesariamente económica, las aguas negras y pluviales, es decir, las aguas residuales, además de establecer fluidos hidráulicos para evitar que los gases y malos olores producidos por la descomposición de las materias orgánicas acarreadas salgan por donde están los muebles sanitarios o por las calderas en general. Es decir, que tenemos que las instalaciones sanitarias en una construcción doméstica tiene como por objeto la recolección de aguas residuales, es decir, el agua jabonosa, las aguas grasas, las aguas sucias, el agua de la cocina, del baño, del lavado, entre otras. Estas aguas residuales son conducidas a través de tuberías para llegar a un nivel de alcantarillado o fosa séptica que muy pocamente se usa. Entonces, entre los primeros objetivos claros es dotar de agua en cantidad y calidad suficiente para abastecer a todos los servicios sanitarios dentro de la edificación. Es decir, esta nos ayuda a proveer, si es una edificación de 3 pisos, las instalaciones sanitarias nos ayudan a que tanto el tercer piso como la planta puedan obtener estos mismos servicios. Evitar que el agua usada se mezcle con el agua que ingresa a la edificación por el peligro de la contaminación. Es decir, gracias a las tuberías vamos a mantener que lo bueno que sea del agua potable se mantenga, es decir, que sea limpia y libre de virus y bacterias.
Y por último, tenemos que eliminar de forma rápida y segura las aguas servidas, evitando que las aguas que salen del edificio reingresen en él y controlando el ingreso de insectos y roedores en la red. Es decir, esto nos ayuda a reducir la contaminación que se encuentra en esa infraestructura. Evitamos enfermedades, infecciones, malos olores, incluso un mejor uso y desagüe de las mismas infraestructuras. Muchas gracias. Un placer, soy Yulenis Marín. Siguiendo el orden de ideas, la importancia en las instalaciones sanitarias es el saneamiento, la red sanitaria y el acceso al agua, los cuales son derechos humanos, es decir, que es de suma importancia ya que el conjunto de tuberías que permiten el ingreso y salida de agua potable y residual es necesaria en toda vivienda. Son estas instalaciones sanitarias en edificaciones bien realizadas las que garantizan un buen funcionamiento y durabilidad del sistema durante muchos años, como por ejemplo en el hogar es de gran importancia, ya que gracias a ellas podemos convivir en un ambiente sano y libre de malos olores. En los colegios es de gran importancia, ya que al igual que en el hogar estaríamos en un ambiente sano y libre de malos olores, ya que la presencia de este es colectivo y por ende las instalaciones sanitarias son de mayor envergadura y de mejor calidad. En las industrias es importante para la recolección de desechos tóxicos y aguas negras, como también para la desviación y procesamiento de la misma a través de los conductos especiales que se instalan en la misma industria para el debido procesamiento. Pasando la lámina podemos observar los tipos de instalaciones sanitarias. Las instalaciones sanitarias de una edificación comprenden en general los siguientes tipos de sistemas o distribución. La distribución de agua fría, la cual es una instalación de agua que se realiza de acuerdo con los requisitos del proyecto. Además, el proyectista es quien decidirá qué sistema de distribución se empleará. Existen 3 sistemas de distribución de agua fría, los cuales son el sistema directo, que consiste en suministrar agua a los inmuebles con la presión de agua que llega de la red municipal. El sistema por gravedad, que cuando la presión de la red municipal no tiene la presión requerida, se recurre a este sistema, que consiste en subir por medio de una o más bombas agua a un tanque elevado, generalmente colocado en una azotea del inmueble, para que a partir de ese descienda el agua por gravedad. Para lograr el suministro de este método debe preverse la construcción de cisternas y tanques elevados. Este sistema se emplea en edificios de gran altura, así como la mayoría de nosotros vivimos en edificios y cuando hay racionamiento de agua toca que abran los tanques y si en tal caso que los tanques estén en la azotea, el agua baja por gravedad. Si no, si el tanque está en el subterráneo o estacionamiento, necesita un sistema de bombeo para que impulse el agua a los apartamentos que estén más elevados. También está el sistema por presión, que es cuando se requiere dar mucho más presión para algunos inmuebles, como lo acabo de decir. Entonces se recurre a un hidroneumático o un equipo de bombeo programado. Este sistema se diseña de acuerdo con las características abastecimientos de los edificios e inmuebles. La otra distribución es la distribución de agua caliente. Los servicios de agua caliente se logran por medio de 2 sistemas de distribución y la elección entre uno y otro depende de la cantidad de inmuebles que vayan a colocarse en la edificación. El sistema directo, se emplea cuando el agua debe recorrer largas distancias desde el calentador hasta los inmuebles. Este sistema da buenos resultados y es más económico para pequeñas instalaciones muy agrupadas, sin largos recorridos. Las tuberías van directamente desde el calentador o depósito a la tubería general. El sistema por termosifón. Para este sistema existen 2 métodos de acuerdo con el número de inmuebles para alimentar.
El primer método consiste en líneas de alimentación y de retorno. El agua circula para alimentar a los inmuebles, ya sea desde los conductos de ida o por los conductos de retorno. La circulación de agua caliente se mantiene por la diferencia de peso entre la columna de agua contenida en las tuberías que salen del calentador y la de agua ligeramente más fría contenida en la de retorno. Otra distribución es la de agua contra incendios. Las instalaciones de protección contra incendios en determinados tipos de edificios requieren el almacenamiento y distribución de agua hasta puntos cercanos a las zonas habitadas para su uso en caso de posible fuego accidental. Dichos sistemas, por definición, mantienen el agua estancada hasta el momento de uso, el cual está compuesto por un conjunto de tuberías, dispositivos y accesorios interconectados entre sí. Contar con un sistema contra incendios y las medidas para prevención de incendios son de vital importancia, no solo para salvar vidas y bienes materiales, sino áreas verdes. Otra distribución es la distribución de agua para recreación. En términos generales, el agua recreativa se clasifica en aguas dulces como lagos, ríos, piscinas y otros, y aguas saladas como mares, playas, entre otros. Además, se pueden dividir en agua a temperatura ambiente y aguas termales, las cuales están a mayores de 30 grados. Y ambas clasificaciones existen en cuerpos de aguas naturales y artificiales. Las redes de desagüe son tuberías que permiten la evacuación de las aguas usadas en el predio. Además, estas eliminan los malos olores que pueden existir en los aparatos sanitarios. Paralelamente a las tuberías de desagüe, se abren las de ventilación, distribuidos en tal forma que impidan la formación de vacíos o alzas de presión que pudieran hacer descargar las tampas o introducir malos olores a una edificación. Las tuberías más usadas son las de plástico, fierro fundido y asbestos de cemento. La ventilación sanitaria son aquellas tuberías verticales destinadas a la ventilación del sistema de desagüe de un edificio o de varios pisos. Con esto me refiero a que hay varios edificios, por así llamarlos, que también le dicen bloques, que no tienen tantos pisos, valga la redundancia, que constan como de 3 o 4 pisos con pocos apartamentos. La finalidad de la ventilación sanitaria es evitar los malos olores que se producen en las redes de desagüe por descomposición de materias orgánicas. Evitan el sifonaje de las trampas sanitarias, es decir, la medida del sello de agua. Las tuberías de ventilación se construirán de fierro fundido o galvanizado, o asbesto de cemento o PVC u otro material previamente aprobado. La colección y eliminación de aguas de lluvia. Los sistemas de recolección y eliminación son tan importantes como la distribución. Pueden tener un severo impacto en el ambiente, así como problemas sanitarios si la capacidad y mantenimiento no son adecuados. Los sistemas sobrecargados pueden derramar e inundar calles y sótanos con agua contaminada que puede transportar y transmitir enfermedades. Las sobrecargas también aceleran la producción de hidrógeno que corroe el sistema. Los sistemas de alcantarillado modernos son clasificados como sanitarios cuando conducen solo aguas residuales, pluviales, cuando transportan únicamente aguas producto del escurrimiento superficial del agua de lluvia y combinados cuando llevan los dos tipos de agua. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Analí Flores y vengo a hablarles sobre las consideraciones para el diseño de instalaciones sanitarias. Empezaremos por aguas blancas. Delineamiento de redes. Consiste en hacer el diseño del recorrido de las tuberías, desde la conexión, desde el lugar donde se está, hasta cada uno de los ambientes que contienen los servicios sanitarios. Para ello se debe considerar lo siguiente. Las tuberías de aducción e impulsión deben llevar una válvula de retención.
En los tramos horizontales, las tuberías de agua fría deben instalarse siempre debajo de las de agua caliente y encima de las de aguas de desagües, a una distancia no menor de 0,10 metros entre cada una de sus superficies externas. Al diseñar las redes de desagües en exteriores, se debe colocar siempre en el primer piso, de tal manera que estén ubicadas en forma que puedan ser revisadas cómodamente, sin causar molestias ni dañar la estética. Graficación de las redes de agua de desagüe. La graficación de redes se efectúa sobre un plano de planta a escala 1:50, donde se hará resaltar las redes de agua y desagüe, quedando en segundo plano la distribución arquitectónica, como son puertas, mobiliarios, cableados, etc. El tamaño de la lámina depende siempre del proyecto arquitectónico que se va a ejecutar. Se debe tomar en cuenta los dibujos isométricos. Una vez graficada la red de agua y desagüe, se procede a dibujar su isometría a un ángulo de 30 grados. A veces se sugiere dibujarlo a una escala 1:50. Materiales para la instalación de agua potable, que son tuberías y accesorios de dichas aguas. Se pueden encontrar de los siguientes materiales: hierro fundido. Ya no se usan estas instalaciones, ya por su alto costo y peso elevado. Hierro galvanizado. Son de las de mayor uso, junto con las de plástico, por su mayor durabilidad. Acero. Se utiliza para un uso industrial o líneas de impulsión, sujetas a grandes presiones. Cobre. Son las mejores para las instalaciones de agua potable. Las de plástico, también llamadas PVC. Rígido por conducción de fluido a presión. Poseen alta resistencia a la corrosión y a los cambios de temperatura. Tienen una superficie lisa, peso liviano y una alta resistencia al tratamiento químico de agua con gas, cloro o flúor. Ahora vamos a hablar sobre las aguas negras o residuales, o también llamadas aguas servidas. Las instalaciones sanitarias, en este caso las aguas servidas, tienen por objeto retirar de las construcciones en forma segura, aunque no necesariamente económica. Las aguas negras y pluviales, además de establecer obstrucciones o trampas hidráulicas para evitar los gases y los malos olores producidos por la descomposición de la materia orgánica aserriadas o por las coladeras en general. Tuberías en aguas negras. Se encuentran dos: las verticales, también conocidas como bajas, y las horizontales, conocidas como ramales. Las aguas residuales o servidas. Las aguas residuales o aguas servidas suelen dividirse por la necesidad de su coloración, como que son las aguas negras, las aguas grises, a una evacuada o vertederos, o las de fregaderos, las aguas jabonosas, las utilizadas en lavabos, regaderas, lavadoras, entre otras. Los materiales que se deben utilizar para las instalaciones de agua de desagüe, que son las de asbesto o cemento. Son muy frágiles, por las que requieren una manipulación cuidadosa, tienen un costo elevado y existe carencias de accesorios en el mercado. Solo se atienden por bajo pedido. Se utilizan para las redes externas. Arcilla. Se utilizan para las redes exteriores. No existe producción a gran escala. Concreto. Para un uso exterior. Es muy utilizada en los tramos rectos de accesorios. Las de fierro fundido. Para un uso general en las redes de interiores y exteriores. De tuberías de ventilación. Actualmente han caído debido a su costo y peso, que hace en las instalaciones más caras y un poco más complicadas.
También tenemos la de plomo, que se utilizan para las plantas y ciertos trabajos especiales. La de fierro forjado, se utilizan para un uso industrial. Las de plástico, también llamado PVC. Estas tuberías se encuentran en los diámetros 2, 3, 4, 6 y 8, en las longitudes de 3 metros para los diámetros y 5 metros para los diámetros mayores. Para las instalaciones domésticas suelen siempre utilizarse las de diámetro entre 2 y 4 pulgadas. Para finalizar, se ha observado que en las instalaciones sanitarias, tantas como aguas blancas como aguas servidas, se debe cumplir una serie de reglamentos para poder garantizar al ser humano en la vivienda o en el trabajo un buen funcionamiento de estas. En cuanto a las aguas blancas, debe referirse tomar en cuenta las longitudes de tuberías para así tener la mejor precisión de agua, menos pérdida de carga y utilizar la tubería más adecuada para no elevar los costos. Esto no quiere decir que todas las instalaciones sanitarias van a ser económicas. Todo depende del tipo de construcción. Las aguas servidas también deben llevar sus puntos bien colocados, de manera de que exista el mínimo porcentaje de reparación en caso de ocurrir algún inconveniente en el futuro. Estas deben de llevar trampas hidráulicas o respiradores, que son las tuberías de ventilación, para evitar los gases, malos olores de las materias orgánicas expandidas por los elementos sanitarios que existen en una construcción. Muchísimas gracias, esto fue todo.